los síndromes hipofisiarios, ¿sí? Síndromes hipofisiarios, ¿no? Y vamos a tratar de revisar esta parte. ¿Ya? Sí ven la presentación normal, ¿no? Sí, Sí, de doctor, por sí sí se ve. se ve. Bueno, vamos a hablar primero generalidades. Hay muchos síndromes hipofisiarios que nosotros vamos a ver en la práctica clínica. Algunos los va a ver frecuentemente el especialista, o sea, el endocrinólogo, ¿ya? Pero algunos síndromes hipofisiarios a hospitalizarse, ¿no? Por ejemplo, la acromegalia, a veces para diagnóstico, a veces porque tiene un tumor, ¿no? eh, los tumores a veces que acompañan a la acromegalia. A veces vemos los pacientes que tienen problemas de tumores hipofisiarios, como los adenomas hipofisiarios, que a veces causan hipofunción, ¿ya? Hipofunción, ¿ya? Tenemos pacientes, por ejemplo, con síndrome de Sheehan, que a veces llegan por un cuadro digestivo, un cuadro de alteración electrolítica, ¿no? Y que a veces, afinando un poquito la parte clínica, la historia clínica, logramos llegar al diagnóstico, ¿no? Son los casos que llegan de síndromes hipofisiarios, ¿no? El resto del volumen de pacientes con síndromes hipofisiarios, ¿no? Van a ser vistos ya en la consulta del especialista, ¿ya? Entonces, vamos a ir repasando lo más importante. Y acá tenemos, miren, ¿no? A lo que uno nos dice, ¿no? Cuando tenemos a un problema eh, en algún eje, en algún eje, es saber si este eje es primario, secundario o terciario, ¿no? Primario hablamos cuando el compromiso está en la glándula periférica, ¿sí? Por ejemplo, la tiroides, la suprarrenal, las gónadas, por ejemplo, ¿no? Pero cuando el problema básicamente es hipofisiario, se ha originado en la hipófisis, hablamos de que el compromiso es secundario. Primario en la glándula periférica, secundario en la hipófisis y terciario en el hipotálamo, ¿ya? Entonces, de ahí utilizamos esos términos que ustedes deben manejar tranquilamente, ¿no? De ahí tenemos que cuando el problema solo admite hipofisiario e hipotálamo, entonces hipofisiario se comportaríamos como primario y el hipotálamo como secundario, ¿no? Solo en esos casos, ¿no? En esos casos. Entonces, esa es la primera gran diferencia. Por ejemplo, en el hipotiroidismo primario, el problema es en la misma tiroides, ¿no? Y en el hipotiroidismo secundario, el problema es en la pituitaria, ¿no? En la pituitaria. ¿Ya? Entonces, esto es algo muy importante. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? ¿Me pueden interrumpir? No hay problema. No, doctor, por el momento no. Ya. Cualquier cosita me interrumpen nada más, no hay ningún problema. Entonces, eso es lo primero que deben saber, ¿no? Acá, bueno, primarios en la glándula blanco, ¿ya? Que puede ser la tiroides, la gónada, la suprarrenal, etcétera, ¿no? Justo el que produce la hormona, que esa es la glándula primaria, se dice, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, una persona tiene un tumor de la tiroides y es sometido a una tiroidectomía total, ¿ya? Ese paciente tiene un problema, ¿no? Va a tener un problema de hipotiroidismo primario porque le han sacado justo la glándula. El problema no se ha originado en el hipotálamo ni en la hipófisis. Entonces va a tener un hipotiroidismo primario, ¿ya? Va a quedar ya con reemplazo hormonal ya de por vida, ¿no? Y ahí tenemos secundario cuando la glándula base, o sea, la glándula periférica es normal, ¿sí? Y el problema no está ahí, el problema está en el sistema hipofisiario. Ahí está el problema. Por ejemplo, tenemos
el caso de que el paciente es sometido a una hipofisectomía total, o sea, le sacan en la hipófisis, ¿ya? ¿No? Por algún problema, ¿no? Por algún problema, ¿sí? Entonces, al quitar la hipófisis no voy a poder estimular, ¿no? Con las hormonas hacia la glándula. Entonces estamos hablando de un problema secundario, ¿sí? La glándula, ¿no? O sea, la glándula va a reclamar, ¿ya? ¿Sí? Pero no se ha originado en la glándula el problema se ha originado allá, entonces es un problema secundario, se ha originado en la hipófisis a través de una cirugía. Y ya terciario, hablamos por donde el problema ya está en hipotálamo, una disfunción hipotalámica. El clásico ejemplo que ustedes van a ver en el libro son estos tumores, los tumores que a veces, por ejemplo, aparecen en hipotálamo, que son el cráneo faringioma, es un ejemplo, ¿ya? Este cráneo faringioma crece ahí y va invadiendo, va comprimiendo con el quiasma óptico, todo eso, ¿no? ¿Sí? Común en niños, no lo vamos a ver en adultos tan frecuentemente, ¿ya? Es poco frecuente en adultos. Si bien es cierto que se considera un tumor benigno, ¿no? Al estar dentro de la caja craneal, ¿no? O sea, en este caso, en esta zona de la hipófisis, ¿no? Y no tiende a dónde liberar, ¿no? Entonces está comprimiendo sobre la silla turca, se considera, ¿no? Que el comportamiento no es bueno, se dice un comportamiento maligno, es el término que utilizamos los clínicos cuando existen este tipo de problemas, ¿ya? Entonces ya quedamos claros en cuanto a cuándo hablar de problema primario, secundario o terciario, ¿no? Entonces eso es muy importante. Yo creo que, un ratito, Recording in progress. voy a grabar la clase, de todas maneras, por si acaso el doctor Soto quiera que se grabe, ¿no? Ya, entonces, entonces, lo primero que tenemos acá ya es definir estos problemas si son primarios, secundarios o terciarios, ¿no? Eso es algo muy importante. Siguiendo, ahí tenemos la anatomía de la hipófisis o glándula pituitaria, ¿no? Los 2 tercios anteriores ocupados por el lóbulo anterior, ¿ya? Y el tercio posterior, el lóbulo posterior, miren acá, ¿sí? ¿Ya? Es responsable de 2 hormonas nada más, el lóbulo posterior. En cambio, el lóbulo anterior o adenohipófisis, ¿no? Es responsable de un gran volumen de hormonas, ¿ya? Que poco a poco lo vamos a ver. Está la adenohipófisis, que es la parte anterior, esta parte anterior, la adenohipófisis, es responsable de todas estas hormonas, ¿no? La hormona adenocorticotrópica, la ACTH, ¿ya? La H, pónganla al final, ¿no? La hormona estimulante de la tiroides, la TSH, ¿sí? La hormona del crecimiento, la GH, las hormonas gonadotróficas, ¿no? Donde está la folícula estimulante, ¿no? La LH, la luteinizante y la prolactina, ¿no? Todas estas hormonas son producidas por la adenohipófisis, ¿ya? Son, por ejemplo, estas tres, ¿no? Las 3 últimas van a estimular a las gónadas. Las gónadas, la glándula, ¿cómo se llama? Basal, la glándula primaria, ¿sí? La hormona del crecimiento, ¿sí? Ya tiene su estímulo va a ser sobre la parte ósea, ¿ya? La hormona estimulante de la tiroides sobre la glándula tiroides y la CTH sobre la glándula suprarrenal, ¿sí? Entonces acá tenemos las hormonas que conforman parte de la parte anterior, esta parte anterior, que es la adenohipófisis, ¿no? Acá tenemos un esquema más bonito, ¿sí? Ahí están todas las hormonas, miren. Acá incluye incluso a la MSH, que es la hormona melanoestimulante, ¿ya? ACTH, prolactina, las gonadotróficas, la tirotropina, la TSH y la hormona de crecimiento, ¿no? La hormona de crecimiento, ¿ya? Ahí tenemos, ¿no? Todas esas hormonas de la adenohipófisis. En cambio, la neurohipófisis, que es la parte distal, ¿ya? Su estímulo básicamente va a ser, ¿no? Básicamente, su liberación de 2 hormonas grandes, que es, ¿no? Que es la hormona oxitocina,
que actúa a nivel de útero o a nivel de las glándulas mamarias, y la hormona, la llamada hormona antidiurética, la hormona arginino-vasopresina, que se encarga de tener un efecto sobre el riñón, ¿no? Y también sobre los vasos, ¿sí? Entonces, miren, acá ya tenemos ya quienes componen a las hormonas que se va a encargar la hipófisis, ¿no? Una serie grande de hormonas. Ustedes a lo largo de este capítulo, que es endocrino, van a tener trastornos, ya sea por hiperfunción de la glándula o por hipofunción de la glándula endocrina, ¿ya? Entonces, dos trastornos importantes, ¿ya? Cada glándula, por ejemplo, la tiroides, la suprarrenal, ¿no? Van a tener sus complicaciones tanto de hiper o de hipofunción, igualito en las gónadas, ¿no? Igualito en la misma hipófisis, también hay hiperfunción e hipofunción, ¿ya? Ahora vamos a ver los síndromes de hipofunción. Yo creo que los síndromes de hipofunción son un poco más frecuentes que los síndromes de hiperfunción, pero vamos a ver cuáles son estos síndromes de hipofunción que, que lo vamos a ver con frecuencia en la clínica, ¿ya? Tenemos, en cuanto a la hipofunción, recordar que la hipofunción puede a veces englobar a toda la glándula, a toda la parte anterior de la hipófisis, que es la adenohipófisis, ¿no? Y podemos ver a lo que se llama el panhipopituitarismo, el panhipopituitarismo, ¿ya? O sea, la pituitaria en su parte anterior y a veces en su parte posterior también se ve complicada en cuanto a su función. Imagínense, todas esas hormonas, todo ese volumen de hormonas que hemos visto estén comprometidas, ¿ya? Igualito, cuando es hipófisis, ¿no? Como les dije, hay primario y secundario nada más, ya no hay terciario, porque primario se comportaría la hipófisis, ¿no? Y secundario sería, ¿no? El hipotálamo, ¿ya? El hipotálamo. Entonces es algo muy importante, ¿ya? Solo cuando es hipófisis, la glándula blanco, entonces ahí sí, primario es complicación de hipófisis y secundario es hipotálamo. En el resto de glándulas sí existe el nivel primario, secundario y terciario, siendo terciario siempre el hipotálamo, ¿ya? Entonces acá vemos una pequeña diferencia, ¿no? La epidemiología no lo van a ver con mucha frecuencia esta parte de panhipopituitarismo, una incidencia anual de 4,2 casos por cada 100.000 habitantes, o una prevalencia de 45 por 100.000 habitantes, ¿ya? Miren, y su tasa de mortalidad, si bien es cierto, hasta duplica lo comparado con la población normal, ¿ya? Ya, entonces, a veces por el problema cardiovascular o por el problema cerebrovascular. Entonces, la gran mayoría de tumores, ¿no? Estamos viendo las causas, ¿no? La mayoría de causas son debidos a tumores. Cuando yo veo un tumor en una hipófisis, lo primero que tengo que saber es si está en hipofunción la glándula, o sea, el tumor está afectando la función, o si más bien la está disparando la función hacia arriba. Para eso doso todas las hormonas y veo cuáles están altas y cuáles están bajas, ¿ya? O probablemente esté en un valor normal, ¿ya? Entonces, los tumores hipofisiarios se pueden encontrar con mucha frecuencia, ¿no? Especialmente en forma incidental, porque a veces el paciente viene con algún cuadro neurológico y le pedimos una tomografía cerebral y en el corte de tronco encefálico logramos ver por ahí, ¿no? En la parte que es vecina, digamos, a la parte del quiasma óptico, donde se asienta la silla turca, podemos ver ahí, ¿no? El problema de que encontramos un tumor, por lo general un adenoma, ¿no? Y la mayoría de estos adenomas son no funcionantes, o sea, ¿no? La gran mayoría no va a afectar la función de la glándula. Eso es algo muy importante, ¿ya? Tenemos otras causas, aparte de los tumores, como son los traumatismos cráneoencefálicos, si el paciente ha sido sometido a una radioterapia craneal o probablemente una cirugía hipofisiaria, ¿ya? Entre los tumores tenemos tumores como adenomas, craneofaringiomas, gliomas o tumores germinales, ¿no? Y una causa de panhipopituitarismo frecuente, que se ve con frecuencia en la clínica, es la necrosis isquémica
el llamado síndrome de Sheehan, ¿no? Que precedido generalmente años atrás, muchos años atrás, en que en el último parto de una gestante se produjo una atonía uterina por excesivo sangrado, ¿no? Y a la par, la hipófisis sufrió una isquemia, ¿no? Y es así como con el tiempo desarrolla un panhipopituitarismo, ¿no? Otras causas ya menos frecuentes está la cirugía, ¿ya? Enfermedades granulomatosas que han recibido cirugía o radiación, ¿no? Patologías autoinmunes que pueden alterar a la hipófisis, amiloidosis que puede también afectar a esa zona, especialmente al, al hipotálamo, ¿no? La hemocromatosis también se menciona como frecuente dentro de las causas. Bueno, esto ya lo hemos visto. Los tumores hipofisiarios pueden ser primarios, la hipófisis, secundario el hipotálamo. Pueden ser funcionales, porque todavía secretan hormonas, y no funcionales. Por ejemplo, pueden ser microadenomas, pregunta de examen, menos de 10 milímetros, o macroadenomas más de 10 milímetros. Y acá tenemos, miren, una resonancia en la cual se ve un macroadenoma, que es grande, ¿no? La silla turca prácticamente no existe, está destruida acá, ¿no? En otro tipo de corte, ¿no? Se puede verlo así, un tumor grande, ¿sí? Y ya en la cirugía, miren, todo ese tumor grandote que están sacando, ¿no? Que puede ser de 2, 3 centímetros, ¿no? Que es un macroadenoma, ¿ya? Entonces, es algo que se les hace llegar, ¿no? La clínica es inespecífica. Generalmente la clínica va a depender, ¿no? De las hormonas comprometidas, que no, a veces, ¿no? ¿Cuáles son los ejes que están comprometidos? ¿Sí? O sea, es una mistura de síntomas, una mistura de síntomas. Como síntomas generales, el paciente puede tener cansancio, malestar general, letargia, miren, ¿no? Baja de la temperatura, hipotermia, pérdida de peso, pérdida del apetito, dolor abdominal, ¿sí? Puede ser a veces porque el tumor está creciendo y está dando síntomas del tumor, como cefalea, alteraciones visuales, ¿no? Hemianoxias, ¿no? Y puede ser que el paciente esté, si es que se ha roto la lámina cribosa del etmoides, ¿no? Si la silla de Turca ha sido invadida por el tumor, va a haber rinorrea del líquido cefalorraquídeo, o sea, el líquido cefalorraquídeo va a escapar a través de las fosas nasales, ¿no? Un líquido, ¿no? Medio totalmente transparente, ¿no? Que ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A la enfermera va a decir al médico, doctor, está botando un líquido transparente por las fosas nasales. Y eso hay que tratarlo urgente porque recuerden que puede tener una infección. A partir de esa destrucción ósea puede haber una infección, ¿sí? ¿No? Y mucho peor, ¿no? Entonces, estamos viendo esta parte, ¿no? Esta parte de la clínica. Miren, en cuanto a la clínica, ya tenemos, si la hormona de crecimiento falta en el panhipopituitarismo, fatiga, adinamia, labilidad emocional, alteraciones en el metabolismo. Si falta las gonadotrofinas en el hombre, disfunción sexual, oligospermia, disminución de la libido. En la mujer, oligomenorrea, menorrea, sequedad vaginal, dispareunia, ¿no? Por deficiencia de la prolactina, agalactia, por deficiencia de la tirotropina, de la TSH, bradicardia, bradisiquia, piel seca, caída del cabello, fatiga, intolerancia al frío. Por deficiencia de la ACTH, astenia, dinamia, hipotensión postural, hipoglicemia, pérdida de peso, ¿ya? Miren todo lo que tenemos acá, una mistura de síntomas del panhipopituitarismo, ¿no? El diagnóstico, ¿no? Lo hacemos a través de una sospecha clínica, pedimos un perfil hormonal y terminamos haciéndole un barrido de imágenes para que nos digan más o menos cuál es el problema, ¿no? En cuanto a la glándula comprometida, ¿no? Entonces, es importante ver en el hipopituitarismo, ¿no? ¿Qué hormonas están comprometidas? Para eso se le dosan las hormonas, ¿ya?
Causas adquiridas de hipopituitarismo, ¿no? Tenemos los tumores, ¿no? Los adenomas, como hemos visto acá en la imagen, un adenoma, ¿sí? Quistes, cánceres metastásicos. Bueno, o probablemente el paciente ha sido sometido a un tratamiento de cirugía o radiación que puede haber dejado dañado la hipófisis. Entonces estamos revisando esta parte para que no quede dudas, ¿no? Lesiones infiltrativas, hemocromatosis, ¿no? Infecciones, ¿no? Infarto hipoficiario, que es el síndrome de Sheehan, ¿no? Clásico, ¿no? Estos fenómenos isquémicos, ¿sí? Que pueden comprometer al paciente. Trastornos genéticos es poco frecuente, ¿ya? Con el tiempo, esto puede ser variable, ¿no? Mínimo 5 años en que se produjo la lesión y con el tiempo las hormonas van a ir disminuyendo y el tejido hipoficiario se va a ir atrofiando, de tal manera que al final queda una silla turca vacía. Silla turca vacía. Trastornos hipotalámicos que pueden causar también panhipopituitarismo como los craniofaringiomas, ¿no? La radiación hipotalámica. Estas son la clínica resumida, paciente con astenia, cansancio, baja de apetito, intolerancia al frío, ¿no? Impotencia, por ejemplo, cuando hay caída de las gonadotropinas. Deficiencia solo de ACTH, ¿ya? Debilidad, náuseas, anorexia, ¿no? Fiebre, hipotensión postural, no solo deficiencia de ACTH, ¿ya? Bueno, esta es una imagen en la cual ustedes van a repasar, ¿no? Que son lo que pasa, ¿no? Cuando se altera el eje adrenal, ¿no? Ya sea en los problemas primarios, secundarios o terciarios. Por ejemplo, en el problema primario, ¿no? ¿No? Cae el cortisol, ¿sí? Cae el cortisol. A la par cae la aldosterona también, ¿no? Este estímulo sirve para que la ACTH suba en la hipófisis, miren, ¿no? Sube la hipófisis, ¿no? Este aumento de ACTH estimula a la CRH y aumenta también la CRH, ¿ya? Esto es en el problema primario, ¿ya? En el problema primario, ¿ya? Seguimos, ¿sí? Ahí tenemos, miren, un problema primario adrenal y un problema adrenal secundario, ¿sí? Por ejemplo, en el primario, de acá de esta tabla sale una pregunta, chicos. En el problema primario, ¿no? En la insuficiencia adrenal primaria, clásico, la enfermedad de Addison, ¿no? El paciente se hiperpigmenta, ¿sí? Se hiperpigmenta. Hay hipercalemia, hay hiponatremia, hay acidosis metabólica, hay hipotensión, todo se viene abajo, ¿ya? El paciente pierde el vello axilar hipoviano, al igual que en el hipotiroidismo también pierde el vello axilar hipoviano. Puede haber vitiligo raro, alopecia también, ¿ya? Pero ahora miremos qué pasa en el problema secundario. Por ejemplo, una caída adrenal en un problema secundario, por ejemplo, un síndrome de Sheehan, en la cual ha habido una isquemia hipoficiaria, síndrome de Sheehan, eso no es problema primario, sino secundario. El paciente, en vez de hiperpigmentarse, como en el problema primario, está ausente, o sea, más bien, o está ausente la hiperpigmentación, o más bien el paciente se aclara, ¿sí? Se hipopigmenta. ¿Y por qué pasa eso? Porque en los problemas secundarios, ¿no? Cuando son panhipopituitarismo, con el síndrome de Sheehan, el paciente, ¿no? Cae la ACTH, pero también cae su primo hermano, que es la MSH, que es la hormona melanoestimulante. Y al caer la hormona melanoestimulante, por caída hipofisiaria, entonces el paciente se aclara, se aclara. Entonces, en el síndrome de Sheehan, el paciente se aclara, ¿no? Se hipopigmenta. Muy diferente al síndrome de Addison, ¿ya? Para que no tengan duda. Ahora vamos, ya salimos de la hipofunción hipoficiaria y nos vamos a la hipofunción por hormona de crecimiento, ¿no? Imaginen que la hormona de crecimiento, ¿no? Se altere, se altere. Entonces, la hormona de crecimiento, miren acá, ¿no? No solo tiene efecto sobre el crecimiento, como dice ahí, ¿no? O sea, a través de la estimulación hepática y la producción de estos factores de crecimiento, ¿no? Similares a la insulina, ¿no?
estimula el crecimiento óseo, sino que también tiene un efecto sobre el tejido adiposo, reduciéndolo. Al estar aumentado la hormona de crecimiento, se estimula la lipólisis, se reduce el tejido adiposo. Es decir, otro efecto de la hormona de crecimiento, muy diferente al crecimiento óseo. ¿Ya? Cuando esté baja la hormona en hipofunción, ¿no? El paciente va a tener, bueno, el enanismo, ¿no? De tipo hipofisiario, ¿ya? Un enanismo. Que los enanismos tienen varias causas, ¿ya? Ahí hay causas genéticas, causas constitucionales, a veces raciales, ¿no? En África hay zonas de pigmeos en las cuales tienen talla baja, ¿ya? Son causas ya genéticas. Pero también existen los trastornos endocrinos, o sea, ¿no? El enanismo hipofisiario por insuficiencia de la hormona de crecimiento, ¿no? Y muchas veces, en la etapa previa, el paciente ha tenido un retardo de crecimiento intrauterino, ¿no? Y a veces el médico hace mención a la familia de que en los controles se le está encontrando talla baja, ¿ya? Y no está alcanzando ¿cómo se llama? El crecimiento que debe ser el adecuado según el primer, segundo, tercer trimestre, pues, ¿no? ¿Ya? Hay otras causas de enanismo, miren, hay todas las causas de enanismo donde la causa hipofisiaria es solo una causa, ¿ya? ¿No? Alteraciones, mire, hasta incluso cromosómicas como el síndrome de Turner, ¿no? O anomalías, ¿no? Como la conondroplasia, que son otras causas diferentes a lo que es el trastorno endocrinológico, ¿sí? Y otras variantes, ¿no? Otras variantes que podemos tener, ¿ya? Entonces, uno de los efectos de la hipofunción está el enanismo hipofisiario, ¿no? El enanismo hipofisiario, ¿ya? Lo vamos a pasar esta parte, ¿ya? Cuando hay hipofunción de la glándula, ¿sí? ¿No? La que provoca hormona de crecimiento, aparte del estar detenido el crecimiento, el paciente puede tener disfunción endotelial, porque como les dije, ¿no? Este paciente, esta hormona tiene efecto también sobre los lípidos, en la lipólisis, en la disminución de los lípidos. Y al no a estar en forma adecuada, se va a acumular los lípidos en las capas arteriales, ¿no? Entonces, la placa aterosclerótica va a aumentar, ¿no? En las arterias. Y esto es malo porque este paciente, ¿no? Este paciente que tiene problema de hormona de crecimiento y ha desarrollado un problema de enanismo hipofisiario, lo que va a tener es una mortalidad temprana por enfermedad cardiovascular, ¿sí? Por enfermedad cardiovascular. Entonces es algo muy importante, ¿ya? Ahí tenemos, ¿sí? El efecto de la hormona de crecimiento sobre el hígado en la producción del factor estimulante, ¿no? Similar a la insulina, que va a tener su efecto, lo normal, sobre los huesos, los cartílagos, estimulando el crecimiento lineal, ¿no? Pero también tiene un efecto sobre los músculos, ¿sí? Sobre el tejido adiposo, como lo hemos mencionado, y también interviene en el metabolismo de los hidratos de carbono. ¿Ya? Eso es algo muy importante. ¿Ya? Entonces, recordar, chicos, un paciente que tiene deficiencia de hormona de crecimiento, aparte de su crecimiento, puede tener un factor de riesgo cardiovascular, por lo mismo que les dije, por este aumento en la adiposidad, por un aumento en la grasa visceral, por un aumento en la resistencia a la insulina, o por una dislipidemia, o por depósito, ¿no? De ateromas, ¿no? En las arterias coronarias, ¿sí? Tiene un factor cardiovascular elevado. Eso es algo muy importante. La caída, si por ejemplo el panhipopituitarismo, ¿no? Afecta la neurohipófisis, va a caer la vasopresina, o sea, la hormona antidiurética. ¿Y qué va a tener mi paciente? Diabetes insípida, ¿sí? Diabetes insípida. Entonces, la diabetes insípida, ¿ya? Puede ser una causa, ¿no? De este problema. La gran mayoría de veces, ¿no? Se producen por cirugías de esa zona que han afectado la neurohipófisis, ¿ya? La obstrucción de una arteria que lleva sangre a la zona hipofisiaria o hipotalámica, ¿ya? O a veces de tipo nefrogénica, ¿ya? Por falta de receptores para hormona antidiurética, ¿ya?
¿Qué clínica va a tener mi paciente con problema de diabetes insípida? La clásica poliuria, polidixia, ¿sí? Se deshidrata por esta poliuria, polidixia, ¿no? Al deshidratarse puede hacer hipotensión arterial y puede tener también taquicardia, tratando de mantener el gasto cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca, taquicardia, ¿no? El hipogonadismo, cuando hay hipofunción puede haber hipogonadismo, ¿sí? ¿Ya? El problema es tanto en varones como en mujeres, ¿ya? Tenemos varias causas de hipogonadismo, ¿no? De hipofunción, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, cuando hay hipofunción, tenemos una de las causas, a veces causa genética de hipofunción hipofisiaria, ¿no? De caída de las gónadas, es el síndrome de Kallmann. Es una causa primaria, ¿no? De amenorrea primaria, ¿sí? El paciente cursa también con problemas para la olfacción, ¿no? Si ven a una mujer que tiene amenorrea, ¿no? Digamos, tiene 20 años, tiene amenorrea, pero toda su vida ha padecido de alteraciones de la olfacción, no percibe muy bien los olores, puede ser un síndrome de Kallmann que causa, ¿no? este problema de hipofunción ovárica de tipo primario, ¿ya? Y que causa también con alteración de la olfacción, síndrome de Kallmann, ¿no? También puede ser por reacción adversa a algún medicamento que puede provocar también, ¿no? Este problema de hipogonadismo. Por ejemplo, el hipogonadismo puede ser provocado por antiandrógenos, por antimicóticos como el ketoconazol. El ketoconazol es uno de los medicamentos periféricos que puede provocar esto, ¿no? Y que puede provocar este hipogonadismo. De hecho, en muchos cánceres testiculares se utiliza el ketoconazol, otros antiandrógenos. Signos y síntomas de hipogonadismo, ¿no? El hipogonadismo, o sea, la caída, ¿no? De la FSH, la LH, ¿no? Pérdida del vello corporal, suspensión de la menstruación en la mujer. En el varón, disminución del vello corporal de la barba, pérdida del músculo, problemas sexuales, ¿no? Si cae la prolactina, ¿no? Puede haber este problema también, ¿no? ¿Ya? Secreción lechosa en las mamas, ¿sí? Voz aguda a pesar de la edad, también el paciente, el varón puede tener este problema también. En ambos sexos, ¿no? Las gónadas no desarrollan lo suficiente, especialmente genitales externos, aumenta la grasa corporal, ¿ya? La libido baja, son causas de infertilidad, los hipogonadismos. Esta parte lo vamos a pasar porque es cómo se va a presentar el hipogonadismo masculino, lo vamos a pasar en aras del tiempo, ¿ya? Entonces, miren, la insuficiencia panhipofisiaria puede ser provocada por adenomas hipofisiarios, tumores de la hipófisis como el craniofaringioma, radioterapia, inflamación, ¿sí? Hemorragias como el síndrome de Sheehan, no se olviden, el síndrome de Sheehan es causa frecuente de panhipopituitarismo. Cuando es primario, es que se ha originado en la misma hipófisis, ahí tenemos, ¿sí? Tumores, necrosis de la hipófisis Sheehan, ¿sí? Enfermedades infiltrativas como la sarcoidosis, apoplejía hipofisiaria, aneurisma intracelular, procesos infecciosos granulomatosos, procesos autoinmunes, silla turca vacía, iatrogénico, o sea, por medicamentos, idiopático, etcétera, ¿no? El síndrome de Sheehan, ¿no? Vamos a este tipo de pan-hipo, le vamos a dar algunos minutos, ¿sí? Síndrome de Sheehan. Todo empieza con una hemorragia, ¿no? En el parto, ¿no? Que genera atonía uterina, baja la presión arterial, ¿no? Cae la presión a nivel hipofisiario, ¿ya? Se produce una isquemia hipofisiaria, pasa el tiempo y esta isquemia va aumentando y la glándula se va atrofiando, ¿no? Con el tiempo hay una atrofia importante, hay agalactia, o sea, la mujer no da de lactar, ¿sí? Deficiencia de ACTH, lo que genera con el tiempo insuficiencia suprarrenal, deficiencia de las gonadotropinas,
deficiencia de las hormonas tiroideas, ¿sí? Al caer también la hormona melanoestimulante, el paciente se empieza a aclarar, se pone pálido o se aclara. Si es de raza oscura, empieza a aclararse un poco, ¿sí? El famoso síndrome de Sheehan. Los síntomas típicos, la galactia, la amenorrea, ¿sí? El hipotiroidismo, ausencia de sudor, cansancio, sensibilidad al frío, estreñimiento, pérdida de peso, caída de la presión, hipoglicemia, pérdida del vello axilar, del vello pubiano, cae la cola de la ceja, astenia, falta de secreción sebácea, a veces diarrea, a veces palidez, disminución de la líbido. Me falta simplemente que el paciente se aclara, ¿no? Se hipopigmenta. Hasta ahí hemos repasado los síndromes de hipofunción. ¿Alguna pregunta de los síndromes de hipofunción para pasar a los de hiperfunción? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Chicos, ¿me escuchan? Sí, lo escucho, doctor. Creo que podemos pasar a la siguiente función. Ya, vamos a hablar ahora de los síndromes de hiperfunción. ¿Ya? Entonces, miren que hemos visto varios síndromes de hipofunción que son bien frecuentes. ¿Ya? Ahora vamos a ver los síndromes de hiperfunción. ¿Qué síndrome de hiperfunción tenemos? Clásico en las mujeres que no están gestando, pero después tienen secreción ¿no? por el pezón de leche. Leche, no cualquier secreción, leche, ¿no? Y no están gestando. Entonces, la mujer tiene que avisar, porque muchas veces no avisa y lo deja pasar. Y puede ser el aviso de un prolactinoma, o sea, de un tumor, no de un adenoma en la hipófisis, ¿ya? Entonces, no es normal que la mujer que no está gestando esté eliminando, ¿no? secreción láctea, ¿no? Entonces, esa eliminación se llama galactorrea, ¿no? Y puede ser un aviso de un prolactinoma, ¿ya? Importante. El varón también puede tener galactorrea. Puede, claro que puede tener, ¿ya? Pérdida del alivio, en los hombres pérdida del alivio, igual en las mujeres. Disfunción eréctil en el hombre. En el hombre y en la mujer, infertilidad, ¿sí? Los prolactinomas provocan eso, ¿no? Y cuando ya el adenoma ha crecido demasiado, puede haber cefalea intensa, ceguera, ¿no? Ceguera. Acá tenemos una resonancia, miren, una resonancia, ¿no? Craneal, donde en el corte podemos ver, ¿no? Incidental, podemos ver un macroadenoma, ¿sí? Debido más que todo a un prolactinoma, porque esa fue la consulta del paciente. Galactorrea, ¿no? Cefalea, ¿ya? Y miren, al final terminó siendo un prolactinoma severo, ¿no? Que necesita cirugía, ¿ya? Entonces, miren, ya, bueno, la secreción láctea es la que va a ser el aviso, ¿no? Una mujer que está con secreción láctea a pesar de no estar gestando, ¿ya? En la hormona de crecimiento, la hiperfunción, bueno, lo primero que uno se la hormona de crecimiento es el gigantismo, ¿no? En el niño que todavía no ha alcanzado el crecimiento, es el gigantismo, ¿sí? El gigantismo. En cambio, en el adulto, la acromegalia, ¿sí? La acromegalia, ¿ya? Ya no, acá es un crecimiento lineal, ¿sí? Lineal, prácticamente vertical, ¿sí? El paciente crece hacia arriba, ¿ya? En cambio, en el adulto, crecimiento lineal, vertical y crecimiento horizontal en el adulto, ¿no? La acromegalia provoca eso en el adulto, ¿no? Por la hormona de crecimiento. La causa es la misma, un adenoma de hipófisis, por ejemplo, ¿no? Edad promedio en el adulto, 44 a 45 años, un adenoma somatotropo, generalmente 95%, ¿no? Y 5% debido a tumores no endocrinos, ¿no? ¿Sí? Pero mire, casi la gran mayoría son adenomas somatotropos. La acromegalia, clásico en el adulto, ¿no? La deformación de la arquitectura ósea de la cabeza, prominencia frontal, rasgos gruesos en la frente, crecimiento de la nariz, macroglosia, ¿ya? Es
junto con el hipotiroidismo son las dos causas comunes de macroglosia. ¿Ya? El hipotiroidismo por infiltración mixedematosa, en cambio en la acromegalia básicamente también, ¿no? Se produce, ¿no? ¿Ya? Prognatismo, o sea, la mandíbula crece, ¿sí? Crecimiento de la tiroides. Sale como resistencia a la insulina, salen acrocordones en el cuello, ¿sí? El paciente puede tener mucho sudor, demasiado sudor, ¿no? Crecimiento del colon, megacolon, y no solo crecimiento del colon, sino neoplasias malignas del colon, ¿no? Una de las neoplasias frecuentes de la acromegalia, y hemos tenido varios pacientes hospitalizados con acromegalia y cáncer de colon, ¿no? Artralgias, el paciente tiene muchos dolores articulares, ¿sí? Es una causa importante de cardiomegalia, ¿no? Paciente con hipertensión también, ¿ya? Una causa importante, junto con el hipotiroidismo, también el síndrome de túnel carpiano, ¿ya? Túnel carpiano. El hipotiroidismo por infiltración mixedematosa también provoca túnel carpiano, engrosamiento de las manos y también de los pies, ¿no? ¿Sí? La acromegalia en el adulto. Hipersecreción de ACTH, o sea, una enfermedad de Cushing. ¿Ya? Cuando aumenta el hipercortisolismo, no se origina en forma periférica, sino en la misma glándula hipofisiaria, se llama enfermedad de Cushing. ¿Ya? ¿Sí? No es síndrome de Cushing, sino enfermedad de Cushing. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Vamos a pasar esto para que no se confundan mucho. De todas maneras, el síndrome de Cushing o la enfermedad de Cushing tienen la misma clínica, ¿no? ¿No? Esta parte del dorso de búfalo, ¿sí? La jiba, ¿sí? El eritema facial, ¿no? La tendencia hacia la equimosis, la presencia de estrías, la obesidad abdominal, ¿sí? Las extremidades adelgazadas, ¿sí? Extremidades adelgazadas. Y la tendencia a la, ¿cómo se llama? A las equimosis. Aparte hay osteoporosis, hay hirsutismo, facies de luna llena, aumento de la temperatura, aumento de la glucosa. Todo esto se presenta en el paciente con enfermedad de Cushing. Acá está, bueno, la clínica de una enfermedad, obesidad abdominal, piel atrófica, estrías, hirsutismo, atrofia muscular, el paciente tiene mucha debilidad, ¿sí? Osteoporosis, se cansa fácilmente, ansiedad, insomnio, depresión, disminución de la inmunidad, hipertensión arterial, ¿no? Diabetes, ¿no? Intolerancia a la glucosa, hipocalemia, revísense mucho los trastornos electrolíticos, tanto en los problemas adrenales, tanto en la Addison como en la enfermedad de Cushing, que siempre preguntan eso. Adenomas productores de TSH, o sea, la TSH también puede estar aumentada. Claro que sí, la TSH también puede. Hemos visto elevación, ¿no? Elevación de la hormona de crecimiento, elevación del ACTH. Ahora vamos a ver elevación de la TSH, ¿sí? Es raro, ¿sí? Se debe generalmente a adenomas, ¿sí? Pequeños productores de TSH, ¿no? El paciente va a tener un bocio difuso con hipertiroidismo, sin esoftalmos, dermatopatía y acropaquia, ¿ya? Son generalmente tumores mayores a 1 centímetro, ¿sí? El diagnóstico se hace porque el paciente tiene T4 y T3 elevados, ya, muy elevados, como un hipertiroidismo, ¿sí? Con TSH normal o elevado, ¿ya? Y se detectan estos adenomas a nivel de resonancia magnética nuclear con gadolinio, ¿ya? Y generalmente se les hace cirugía estos adenomas productores de TSH. Hiperfunción del eje gonadotropo. O sea, el eje gonadotropo también se puede dar hiperfunción, ¿sí? Son raros, eso sí, son raros, ¿ya? Forman parte, miren, del 1 al 10% de tumores hipofisiarios. O sea, más frecuente son los adenomas productores de ACTH, de TSH o probablemente, ¿no?, los prolactinomas, ¿ya? Pero los del eje
¿no? Gonadotrópicos son bajos, ¿no? Pueden ser asintomáticos, claro que sí, ¿ya? Lo más frecuente es que provoquen cambios visuales, ¿sí? Cambios visuales. A veces hay un déficit aislado de hormona, ¿no? Luteinizante, ¿ya? O sea, el paciente hace hipogonadismo con valores elevados de FSH, pero bajos de LDH, ¿no? Es una de las maneras como yo lo puedo ir sospechando, ¿no? Y necesitan cirugía de todas maneras estos pacientes, ¿ya? El eje tirotropo también se puede ver alterado. Bueno, son raros, no lo vamos a repasar, ¿sí? Entonces, hemos repasado, ¿no? Esta parte que es las enfermedades de la hipófisis, tanto de la hipofunción como de la hiperfunción, ¿no? ¿Tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda? No, doctor, no, ¿Sí? no ¿Todo tengo. claro? De todas maneras, la clase está subida en